Muy bien, seguimos en punto de referencia. Hemos convocado al doctor Juan Pablo Uricón para hablar de dos temas puntuales, Decreto 7 y Zona Austral. Gracias por venir. No, gracias por invitarme, Raúl. Bueno, en principio, ¿cómo viene lo del pago de lo que tiene que ver con los retirados del Decreto 7? Bueno, vos sabés que para que los retirados del Decreto 7 cobren tienen que llevar adelante un proceso de homologación que está a cargo de nosotros, del estudio que lleva adelante los reclamos, en casi el 95% de los retirados. Este proceso de homologación ya están en casi su totalidad terminados, la mayoría de las personas han ratificado, han aceptado los montos que establece la Ley 4968 y lo único que resta es que la provincia vaya abonando las sentencias a medida que van saliendo. Hoy está con un atraso bastante importante, ya hay como más de 200 sentencias notificadas que aún no están pagando, pero Nobleza Obliga lo están haciendo. Despacio, pero sin, por lo menos un tramo sin pausa. Sí, hoy nosotros estamos representando a 700 retirados del Decreto 7 y hoy llevan cobrados de las personas que nosotros representamos 250. Es decir, casi un tercio de las personas han cobrado. Pero bueno, por ahí esta costumbre que tenemos nosotros de ver la paja en el ojo ajeno hace que mucha gente, los 2 tercios que no cobraron, estén mal, preocupados porque si hay una parte que cobró, por ahí vemos en los diferentes medios de noticias cuando el gobierno paga que difunde la noticia de pago, que a mí me parece perfecto que lo haga porque a nosotros nos costaría mucho tener que avisarle a todas las personas, difunden el pago y dicen que pagan a 40, 50 personas, entonces empiezan una ola de alguna manera estimo que el gobierno debe notificar personalmente a cada individuo. No, claramente, lo que pasa es que es más la gente que llamamos para ver si están dentro de esas 40, por ejemplo, la última vez se pagó una tanda de 49 personas, no representa ni poco más del 5% de los retirados del Decreto 7. Y llaman el resto para ver si están dentro de ese listado. Entonces nos genera por ahí un conflicto logístico que lo tenemos que ir solucionando. Pero bueno, va cumpliendo. A mi entender, y para mi gusto, un poco lento, pero van. ¿Ustedes creen que antes y lo respetamos a eso? ¿Estarán todos los pagos cubiertos? Yo sé que la voluntad política es esa. Estoy convencido además que la voluntad política es esa. Pero bueno, por ahí depende de los montos, depende de las sentencias que estén determinadamente notificadas, porque esto se notifica en la Fiscalía de Estado, la Fiscalía de Estado luego tiene que notificar a Economía para que Economía arme los expedientes, etcétera. Pero sí, yo creo que con la voluntad política y un poco más de esfuerzo se va a terminar antes de fin de año de todos los retirados del Decreto 7, desde Bariloche a Viedma, del Roca a la línea sur, van a estar cobrando en su totalidad. Otro tema complejo, el tema de la zona austral. En este sentido hay dos situaciones, la que se plantea el Juzgado Federal en Viedma y los tribunales de Roca. Bueno, también es un tema muy complejo que cuesta mucho hacérselo entender a la gente. Nosotros en la provincia de Río Negro tenemos 3 juzgados federales con competencia para entender en el reclamo que llevan adelante los policías retirados para que le reconozcan el pago de la zona austral, que está establecido en la ley 19.485, que es el 40% más del sueldo. Nosotros venimos recorriendo la provincia, hemos iniciado más de 800 juicios representando a lo largo de toda la provincia, representando a retirados policiales, y nos hemos encontrado con 2 criterios absolutamente diferentes en 2 juzgados de igual jerarquía de competencia, pero de diferente competencia territorial, digamos. Tenemos a la jueza de Viedma, que desde un primer momento, la doctora Filipuzzi, ha hecho lugar a los amparos, ha habilitado la vía de amparo. Usted sabe que la acción de amparo es una vía extraordinaria y es excepcional. Bueno, ha habilitado la vía de amparo entendiendo que los derechos que se discuten son derechos de reclamo constitucional, de corte alimentario. Entonces la gente necesita una respuesta urgente en contrapartida de lo que sería un juicio ordinario que tarda muchos años. Eso para habilitar la acción de amparo. Y en cuanto al fondo de la cuestión, entiende que la ANSES no solamente es un obligado al pago de los haberes previsionales de los policías retirados, sino que tiene a su cargo la administración de este sistema previsional, porque la provincia de Río Negro no tiene sistema previsional, mal que le pese al ANSES. De esta forma está sacando adelante todas las sentencias de amparo y estamos teniendo notificaciones de 20, 30 sentencias por día, en donde las personas se les reconoce este derecho. En Viedma hemos iniciado más de 400 acciones de amparos en este sentido. En Roca sucedió algo particular y yo sé, y aprovecho tu espacio porque sé que
que este programa se mira en la zona del Alto Valle y en la zona de Bariloche. En Roca tenemos una situación absolutamente diferente y bastante extraña, a mi entender. Nosotros, cuando antes de iniciar los juicios, tratamos de ser prudentes, atentos que se trataba de una acción extraordinaria, e iniciamos, respecto a Roca, 2 juicios y respecto a Viedma, 5 juicios, a fin de que se nos allane el camino, porque no quisimos inundar los juzgados federales con una acción que no tenía una salida previsible. Entonces buscamos esa previsibilidad que a veces es difícil encontrar en los juzgados. En el caso de Roca interpusimos 2 acciones en donde el juez García Davini, que es el juez federal de Roca, le corre traslado previa vista al fiscal. El fiscal es el doctor Alejandro Molde, quien fue juez, seguramente en Viedma lo conocen mucho. El doctor Alejandro Molde dictamina a favor de la vía del amparo, a favor de la acción. El juez hace lugar a la vía del amparo, corre traslado al ANSES, la ANSES contesta en el plazo de 11 días y el juicio se sustanció. Hoy está para sentencia. Respecto a 2 juicios. Pero como yo tenía allanado el camino respecto a la parte, respecto a la viabilidad de la acción de amparo, que era lo más complejo, iniciamos, valentonado por esos 2 casos y por más de 400 casos en Viedma, más la sentencia Colicheo que hacía lugar a esta acción de amparo, valentonados iniciamos 200 acciones, que de gallos a medianoche, de buenas a primera, fueron rechazadas in limine por el juez. O sea, acciones que no tenían ni una coma diferente con las 2 acciones que sí había habilitado. Es decir, el juez cambió el criterio de la noche a la mañana sin mediar fundamento alguno. Se vio asociado por tantas presentaciones. Eso es lo que sería el fundamento, claro, no formal, pero lógico, que se vio avasallado. Pero si el juzgado de Viedma podría haber podido el juzgado federal de Roca. Lo grave fue que además se apelaron esas 200 sentencias en el plazo de 48 horas. El fiscal de la Cámara de Roca, el doctor Herrera, dictamina en el sentido de que se confirme la sentencia del juez García Davini. Me pareció un dictamen también tendencioso, corporativo, por decirlo de alguna manera, y la Cámara confirma. ¿Qué dice la Cámara Federal de Roca? Que se rechaza la acción de amparo porque no se agotó la vía administrativa. Sucede que uno podrá decir, bueno, pero la Cámara de Roca va a ser el órgano de alzada de los juicios de Viedma. Bueno, sucede que la Cámara de Roca no puede mantener el mismo criterio que mantuvo en Roca y sí va a tener que resolver el fondo de la cuestión, porque la Cámara de Roca tiene posición tomada respecto al fondo de la cuestión. La Cámara de Roca está convencida de que le corresponde la zona austral. Eso, hay jurisprudencia, y hay un montón de jurisprudencia como miembro de las Fuerzas Nacionales. Y ya no podrá expedirse sobre la habilitación de la vía porque es algo que la ANSES ya consintió. O sea, ya se está tramitando la acción de amparo. Entonces, en los casos que apelen, porque hay muchos casos que no están siendo apelados, no sé por qué tampoco, que están quedando firmes y que a la gente le va a empezar a corresponder, en los casos que apelen vamos a tener una decisión de la Cámara que será, en definitiva, igual a la de Roca, a la que irá por el rechazo o irá por la confirmación de la jueza de Viedma. Yo estoy convencido que va a ser de esta segunda manera. En conclusión, hoy tenemos una desigualdad tremenda, porque tenemos compañeros de Roca que han peleado por el derecho, que se le ha denegado el acceso a la justicia, no se le ha permitido ni siquiera litigar, a pesar del propio criterio del juez. Y tenemos todos los compañeros de Viedma que están teniendo sentencias favorables y que en algunos casos no están siendo apelados, por lo cual están quedando firmes. Entonces vamos a encontrar que de 4.000 policías retirados, capaz que haya 300 que estén cobrando la zona austral, y no estamos hablando de 5%, 6%, estamos hablando del 40% del haber. Es mucha plata para la gente, es mucha plata para la gente. Y estas acciones de amparo tienden únicamente a restablecer el derecho. Ya no se pide retroactivo ni nada, que eso se irá por vía ordinaria, tardará años, tardará lo que tenga que tardar. Pero la gente, como dice la jueza de Viedma, la zona austral es parte integrativa del haber, La ANSES, cuando aceptó el sistema previsional de Río Negro, lo aceptó sin beneficio de inventario. No se puede lavar las manos y decir que no tienen nada que ver con los policías, porque sí tienen mucho que ver y lo van a tener que pagar, más tarde o más temprano. Espero que sea a partir de esta presión judicial que estamos ejerciendo desde un sector de la policía que no está institucionalizado, pero que tiene que ver con la participación de muchos policías que han
han cumplido funciones de la máxima jerarquía en el ámbito de la fuerza. Juan Pablo, ¿qué plazos manejan ustedes para que consigan que pueda haber resolución en este tema? No manejamos plazo. Lo único que sé es que la gente de Viedma se quede tranquila, que están saliendo favorables todas las sentencias. Hubo algunos comentarios malintencionados o que iban a tener que pagar las costas del juicio. Las costas siempre son por su orden, no van a tener que pagar nunca un centavo, por lo menos lo que están haciendo con nosotros. Eso lo quiero aclarar. Pero plazos en sí no tenemos. La Cámara tiene, por la ley 16.986, tiene 10 días para resolver la apelación. De las que apelaron. Las que quedaron firmes, ya quedaron firmes, no se lo saca nadie. ¿Colicheo va a cobrar la zona austral? Sí o sí. Sí o sí. O sea, más tarde o más temprano. Ahora, porque además la ANSES pierde los juicios y tampoco los paga. Vos sabés que la ANSES tiene un sistema de pago de juicio que es muy, muy complejo, porque la ANSES le gusta litigar, son negadores seriales de los reclamos administrativos, siempre niegan todo, van hasta última instancia, llegan a la corte cuando tengan que llegar a la corte, pero cuando le ganás y cuando le ganaste en la cancha, después te viene el partido más difícil que cobrarle. Claro. Entonces esto tiene que cambiar. Yo la verdad que soy apolítico, pero de las mejores propuestas, escuché un candidato dijo por ahí que van a pagar los más de 3.000 millones de pesos que debe la ANSES en juicio, que lo puede pagar tranquilamente porque lo ha dicho Bocio, que tiene una reserva de, no sé si 50.000 o 500.000 millones de pesos, que podrían pagar los juicios tranquilamente. Lo que pasa que la ANSES, y esto para que lo explique porque me lo ha preguntado mucha gente, la ANSES tiene un sistema que debe determinada cantidad de plata, debe 3.000 millones de pesos en juicio, y ellos presupuestan para pagar en el ejercicio posterior el 10%. Lo que pasa es que generan más deuda de la que pagan normalmente, entonces cada vez se va haciendo más grande, y de ese 10% que pagan se distribuye de una manera bastante particular. El 75% va para aquellas personas que tienen más edad, que está perfecto, pasa que termina cobrando capaz que termina cobrando la señora de 99 años y disfrutando los nietos o los bisnietos. El 15% para los que más antigüedad tienen el trámite. Hay gente que está hace 20 años con el trámite. Y el 10% es un sistema que se agregó ahora que es para las mínimas. Pero bueno, lo importante es que tengan un derecho, que tengan una sentencia favorable y que puedan pelear. A los policías de la provincia de Río Negro le deben la zona austral hace 20 años. Tuvieron que esperar que un sector que no está vuelvo a repetir, no está institucionalizado de la policía, de los retirados de la policía de Río Negro, den el puntapié inicial para que este tema se empiece a discutir. Y está más que nunca arriba de la mesa y están con muchas posibilidades o de que la ANSES lo reconozca judicialmente o a través de la presión judicial o que tengan que empezar a cumplir con la sentencia. Y eso es lo que esperamos. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Ya volvemos.